Vamos a hacer un pequeño paseo por las definiciones de escultura tradicionales y cómo esas definiciones se han ido ablandando o poniendo más ambiguas en función de que la escultura ha ido modificando sus modos de hacer, ¿no? En el siglo XX particularmente. Si nos remitimos a la definición de la Real Academia, la escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera, etcétera, figuras de bulto. También se le llama escultura a la obra hecha por un escultor. O sea, toda obra hecha por un escultor es una escultura. Pero también es una escultura, para la Real Academia, la fundición o vaciado que se forma en los moldes de las esculturas hechas a mano, ¿no? O sea, toda copia hecha a partir de un molde de una escultura es también una escultura. Esas son las definiciones que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española y dentro de la cual ingresa la mayoría de las experiencias escultóricas que conocemos. Sin embargo, hay una cantidad de obras realizadas particularmente en el siglo XX y especialmente a partir de los años 60 que empiezan a ubicarse de manera un poco incómoda en esa definición y necesitan de una revisión, digamos, de los conceptos desde los cuales leemos el campo de la escultura, ¿no? Actualmente, el término suele aplicarse a conceptos más amplios, como arte-objeto, instalación, performance o intervenciones en el espacio. Muchas veces se utiliza para cualquier objeto tridimensional que ha ingresado al campo del arte, ¿no? Cualquier objeto, por tener 3 dimensiones, suele considerarse escultura, ¿no? También se incluye muchas veces en la definición de escultura a producciones virtuales o inmateriales, ¿no? Producciones artísticas donde hay ideas en torno al espacio tridimensional, pero que no están realizadas a partir de materia física. En cualquier caso, el término escultura siempre determinará una acción sobre la materia o sobre el espacio, ¿sí? Dice Rosalind Krauss, una crítica y teórica del arte norteamericana, en un texto que fue considerado ruptural a nivel de la crítica en el campo de la escultura, y ese texto es La escultura en el campo expandido, un texto de 1978. Cito textualmente: parece, dice Rosalind Krauss, que la lógica de la escultura es inseparable de la lógica del monumento. El monumento entendido aquí como representación conmemorativa. Un hito en un lugar concreto que señala un significado o un acontecimiento específico. A fines del siglo XIX comienza a desvanecerse esta lógica del monumento. La escultura se dirige hacia abajo para absorber el pedestal en sí misma y lejos del lugar verdadero. Recordemos que en la lógica conmemorativa de la escultura, la pieza escultórica, además de tener un tema representativo que conmemora algún hecho histórico, está elevada de la vista a partir de un pedestal que la sostiene, ¿no? El pedestal eleva la pieza escultórica y de alguna manera genera ese clima de conmemoración de algún hecho histórico al que está representando y simbolizando. A fines del siglo XX empieza a desvanecerse esa lógica, ¿no? Y uno de los autores, de los escultores clave en ese desvanecimiento es Brancusi. Brancusi comienza a eliminar el pedestal, lo cual hace que la escultura tenga la posibilidad de moverse, de desplazarse y de ingresar a los espacios habitados, ¿no? Pero también empiezan a despegarse de esta idea de conmemoración y a representar otro tipo de intereses más
más de tipo formales del campo de la escultura. A principios de los 60 comenzaron a producirse obras que hacían ingresar a la escultura en una especie de tierra de nadie categórica, definiéndose por pura negatividad, es decir, ¿qué es escultura? Escultura, nos dice Rosalind Krauss, es todo aquello que no es arquitectura y que no es paisaje. En ese momento, la escultura pasa a definirse desde la negación. Si hay alguna construcción humana que ocupa el espacio, trabaja con las tres dimensiones, pero no es arquitectura, entonces podría ser escultura, siempre y cuando no sea paisaje. O sea que la escultura se estaría moviendo en ese margen, ¿no? Lo que no es arquitectura, pero tampoco es paisaje. Es así como Rosalind Krauss nos propone un gráfico bastante más complejo, donde trata de organizar un poco esas producciones que venían realizándose en sus últimos 20 años, ¿no? A partir de los 60 y parte de los años 70, y que la crítica no había podido ubicar en alguna definición dentro de las artes visuales. Entonces ella construye este gráfico que estamos viendo que ubica en un cuadrado, en los vértices de un cuadrado, 4 términos, ¿no? Paisaje, arquitectura, no paisaje y no arquitectura. En esos 4 puntos, en las intersecciones de esos 4 términos, ubica distintas experiencias artísticas que se desarrollan en el espacio físico, en este caso. Entre paisaje y arquitectura, ubica obras que tienen que ver con construcciones o emplazamientos. Entre arquitectura y no arquitectura, ubica una categoría que ella utiliza, que es estructuras axiomáticas. Entre paisaje y no paisaje, habla de emplazamientos señalizados. Y entre no paisaje y no arquitectura, ubica allí la escultura. Luego de esta muy breve introducción sobre la definición de escultura y cómo esta definición se ha ido ampliando y adaptando en función de los cambios que ha sufrido la escultura desde el siglo XIX particularmente hasta nuestra época, vamos a comenzar una serie de videos en los que vamos a analizar este gráfico, que aquí lo muestro a manera general, que desarrolla 7 ejes de análisis particularmente formal de la escultura y que tiene, como ven, muchos ejemplos que vamos a ir, por supuesto, detallando uno por uno y que vamos a desglosar a lo largo de algunos videos.